para coger el fin de semana, descansar, relajarnos y coger fuerzas para volver la semana que viene. ¿Y con quién si no? Pues que con ese reportero, el más loco que tiene Gin Radio Barcelona. David, muy buenas. Muy buenas tardes, Fran, ¿cómo estamos? Aquí estamos aguantando el chaparrón. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo han ido las fiestas? Bueno, las fiestas pues trabajando como siempre, haciendo un poquito de todo de lo mío y como siempre con el micrófono en la mano. Pues sí, ya te hemos visto que has hecho algunos reportajes muy buenos, algunos documentales muy buenos para nuestra televisión y que te lo agradecemos. David, después de vacaciones supongo que habrás cogido fuerzas, estarás descansado y yo no sé dónde nos llevas de viaje esta semana. ¿Dónde nos vamos? Hoy nos vamos a la mar, pero también nos vamos a la montaña. Vaya, haremos esos dos ambientes, hablando de un gran pirata, un pirata español, que no ha sido reconocido, que si esta persona hubiera sido pues, de otro país, seguramente se hubieran hecho películas y series de él. Hablamos de Benito Soto Aboal, un pirata gallego muy conocido. Nos iremos a la montaña con los juicios de Salem y también con la bruja de Blair. Muy bien, pues así que vamos de pirata y nos vamos de brujas. Empezamos por Benito Soto, ese gallego pirata. Cuéntanos, ¿qué tenemos que saber de Benito? Bueno, nos aventuraremos en nuestra historia, viajaremos a través de las velas a conocer uno de los piratas más sanguinarios de los que se conoce y que nadie ha hablado. Y es español, es gallego. Quizá, como todo en España, los mejores, ya sea para lo bueno o para lo malo, nunca se habla y no se reconoce, ¿no? De este pirata, si en vez de haber nacido en Galicia, como he dicho, hubiera nacido en Inglaterra o en Estados Unidos, como he dicho antes, se hubieran hecho infinidades de películas, ¿no? En cambio, no se ha hecho nada. Era un sanguinario. A nivel mundial, muy poquitos saben quién era Benito Soto Aboal, pero era un pirata gallego en el cual protagonizó algunas batallas increíbles, ¿no? La aventura de este gallego, convertido en pirata, empiezan cuando él se embarcó como marinero en la ciudad de Río de Janeiro en un buque que se llamaba El Defensor del Pueblo en el año 1823. O sea, hablamos de hace ya unos cuantos años, ¿eh, Frank? Sí, pero al llegar a las costas africanas... Unos cuantos, ¿eh? Sí. Entonces, este pirata, encima de este buque, El Defensor del Pueblo, se dirigió a las zonas africanas y allí se organizó un botín a bordo por una mala decisión de su capitán, y este personaje no dudó en coger el mando del navío y lanzarse a la tripulación con ese barco a la aventura de la piratería, ¿no? Y bueno, y le fue bien, le fue bastante bien, y fue uno de los piratas más conocidos del mundo. En ese momento, ahí en las zonas africanas, había nacido este mito, ¿no? Que era este pirata, un depredador insaciable de los mares, donde su cruel violencia y su fama de pirata sanguinario recorrió todas las costas y puertos de casi todo el planeta, ¿no? Su primera víctima fue una fragata inglesa llamada la Morwin Star, que lo que se le atribuía a este pirata es que no dejaba víctimas. O sea, él abordaba las naves y entonces pasaba por la espada a toda la tripulación, ¿no? Y después quemaba o hundía los barcos. O sea, era una brutalidad total, ¿no? Y luego se fue, a partir de ahí, se fue a las costas de Portugal, donde siguió quizá con su morriña gallega a acercarse a Galicia a través de Portugal, y allí empezó pues a atacar barcos pues como la nave americana Topacio, que la saqueó, mató a las personas que había ahí dentro a espada y la quemó con toda su tripulación dentro. Bueno, increíble, ¿no? Atacó esta nave que venía precisamente de Calcuta, se llevó todo, como he dicho, metió fuego al barco y a la tripulación, los pasó por la quilla. Bueno, un bárbaro de los mares, que al final acabó en las Islas Canarias atacando otros barcos, y bueno, entre ellos el Cessnock, que puso a la tripulación en fila y fue hincando la espada uno a uno hasta matar a todos sus componentes. O sea, una cosa bestial. Luego también atacó el bergamín inglés, el New Prospect, que también fue una brutalidad increíble. Incluso tuvo que sacrificar a sus hombres porque le acusaron de esa brutalidad
y todo lo que se ponía en contra pues lo pasaba por la espada. O sea, no mira si eran enemigos, no eran amigos o era su propia tripulación, se cargaba a todo el mundo. Y bueno, después de este acto ordenó a hombres tomar el timón de Bergamín inglés y dirigirse a costas gallegas, haciendo ver que era el barco inglés que iba realmente con los tripulantes ingleses, y atacó a otro barco a través de este barco. Bueno, hizo una esquelechina brutal. Sí, claro. Y además que no se conoce nada de Benito Soto, es decir, como pirata, pues bueno, hombre, yo no sé si que por ser español no, sino porque a lo mejor, pues bueno, dentro de sus asaltos y fechorías, pues a lo mejor tampoco era como para, pues bueno, pues tenerlo muy en cuenta, ¿no? No sé, digo yo, ¿eh? No, era para tenerlo en cuenta porque, bueno, aparte de todo lo que hace, los barcos que atacó, los barcos que hundió, cuando él intentó llegar a las costas de León y la confusión se hizo en la tripulación y fueron arrestados todos sus hombres, fueron colgados y él pudo huir con los pelos, se escapó y puso rumbo a Gibraltar. Y allí lo estaban esperando, que fue donde lo detuvieron y lo condenaron a muerte por más de 75 asesinatos y 10 navíos atacados. Frank, fue colgado allí. Pues fíjate, Benito Soto, con denominación de origen española, más concretamente, pues gallego. Pues oye, pues no sé si te podemos añadir algo más de Benito Soto. Yo creo que ya está todo dicho y no creo que haga falta repasar más con todo lo que ha hecho este hombre, ¿verdad? No hace repasar nada, te digo, tiñó todos los mares de rojo en cualquier punto del planeta, te ponía su huella allí y bueno, y lo hacía de una forma brutal, saqueando, quemando, matando y pasando por la espada a todo aquel que era su contrario o incluso su propia tripulación proponerse en contra de su brutalidad, ¿no? Un personaje histórico de nuestra España profunda y que se debería sacar más de él porque seguramente hay mucho que rascar en ese personaje. Pues sí, pues nada, Benito Soto, popular, desgraciadamente popular por esos asesinatos, no debería de ser. Pero nada, nosotros cogemos ahora la escoba, David, rápidamente y nos vamos a Salem. Nos vamos a Salem. Pues venga. Nos vamos a los años de la historia entre el 1692 y el 1693, que fue una de las cacerías más importantes y más conocidas de la historia. Sabemos que para empezar, sabemos que los juicios de Salem viene a través de un hongo que había en la comida, que eso hacía coger unas alucinaciones y estas mujeres fueron apresadas y condenadas por brujas, ¿no? Eso explicado de forma un poquito así, pero los hechos que vamos a relatar sucedieron en la colonia inglesa de lo que es hoy Massachusetts, en los antiguos condados de Essex, Suffolk y Middlesex. Estos juicios se celebraron después de varias audiencias locales que desembocaron en los juicios de brujería y artes oscuras que hemos hablado, ¿no? Los juicios de Salem. Estos castigos, como los de Salem, dejan en paños menores los principales estamentos religiosos de aquella época, ¿no? Por su sectarismo y su crueldad. De todo es sabido que la Iglesia Católica y las organizaciones gubernamentales de aquella época hacían escabechinas a todo lo que no entendían, ¿no? Cualquier persona que se salía de sus directrices pues era condenada o por brujería o por cualquier tipo de cosa y quemada en la hoguera, ¿no? Era lo que era la Inquisición antiguamente, ¿no? Que mataba vilmente a todo el que estaba, ¿no? Pero no solamente la Iglesia está culpabilizada de estos terribles juicios, donde el honor, la verdad, la inocencia, la libertad fueron olvidadas y no respetadas. También los organismos, como hemos dicho, gubernamentales, hicieron matar y torturar a todas aquellas mujeres y hombres que molestaban o pensaban diferente, como hemos dicho antes, ¿no, Frank? Sí. Pero muy inverosímil que sea, estos miles de juicios de Salem no eran una excepción en las prácticas retrógradas de gobernantes de iglesia. En el estado de Connecticut, en el año 1647, se ejecutó, según el clero, la primera bruja conocida, llamada Alce Young, entre los años 1647 y 1692, que fueron llevadas a la hoguera más de 20 mujeres en todo el norte de Estados Unidos, entre Boston y Springfield, y fueron los actos más radicales de esta iglesia católica, ¿no? Debemos tener en cuenta que los juicios conocidos como Salem no pertenecieron solamente a esta comunidad, así que también abarcaban otras aldeas y pueblos como Ipswich, Andover y la ciudad o la misma ciudad de Salem, ¿no? Sí. Lo más curioso es que se denunció a tanta gente por la iglesia
por no por una orden que dio la Iglesia de vigilarse entre los mismos vecinos, ¿no? Y estos mismos, usando esta orden, acusaron a estas mujeres por brujería, como he dicho, porque habían tomado la comida, habían hongos en los cereales, y esos hongos eran alucinógenos y les hacían hacer cosas raras, y bueno, los condenaron por brujería, acabaron matándolas, ¿no? En aquella época, cualquier enfermedad mental era dicha como brujería. Cualquier cosa que no se entendía, eras una persona rara, o un pensamiento que no fuera católico era visto como diabólico, ¿no? Y eso es lo que pasaba, ¿no? Date cuenta que en aquella época las mujeres solamente tenían derecho a satisfacer a su marido. Claro, cualquier mujer que se negaba a esto, a entrar en aquellas doctrinas fascistas, por decirlo de alguna manera, que ponían a la mujer en la cocina y a hacer criadera de sus hijos, claro, todas esas mujeres que salían de esta doctrina eran masacradas por el mismo pueblo. O sea, no estamos hablando ya de los gobernantes, sino que los mismos pueblerinos acusaban con el dedo a esas personas como brujas o como mandadas por el demonio. Date cuenta que los niños no se les dejaba jugar, simplemente se les enseñaba a trabajar, si fueran niños, y a fregar y a alimentar a sus hermanos si eran niñas. O sea, era una sociedad realmente muy, muy, muy enferma, Frank. Y todo se justificaba con el maltrato infantil, la violencia de género y todo en nombre de Dios, ¿no? O sea, era la sociedad que teníamos, y las brujas de Salem, pues no fueron una excepción, evidentemente. Bueno, tampoco, es decir, también aquí en nuestro país sufrimos también en ese siglo XVII, 1609, cuando ese auto de fe de Logroño, cuando la Santa Inquisición entra en Urdax, Ainhoa, Sara, Zugarramurdi, vienen de San Juan de Luz, y también, pues bueno, apresan gente, y ya no solo la mujer por no querer atender pues a ese patriarcado, sino que muchas mujeres, en muchos casos, ese conocimiento profundo que tenían de la naturaleza, de esa medicina natural, era suficiente como para que la Santa Inquisición fuesen acusadas de bruja. Cuando que se dedicara a la medicina natural, como tú dices, a buscar hierbas para ya no solo eso, lo que sea. O una belleza espectacular de la mujer, una señora que era pelirroja, y cuando no encontraban pruebas, pues entonces buscaban lo que se llamaba el tercer pezón, que era ese lunar que podía tener la mujer. Esto tendríamos para llenar correcto. 2 programas. Solo con el auto de fe de Logroño. A nivel de brujas y todo esto podríamos llenar horas y horas y horas de televisión y de radio, Frank. Y desde aquí, oye, pues, a esas mujeres brujas que fueron ajusticiadas, desde aquí yo les aplaudo, y aplaudo a esas mujeres. Y para que hoy día, ojalá, hubiesen muchas brujas como las de antaño, con ese conocimiento profundo. Pero bueno, David, Salem, ¿nos vamos a dónde nos vamos ahora? Nos vamos a una bruja muy especial, que a mí concretamente no me gusta llamarlas brujas, Frank. Yo pienso que estas personas fueron los primeros revolucionarios de la historia, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Pero a mí especialmente no me gusta llamarles brujas, porque bruja es una palabra que viene de la Inquisición y parece que la estemos favoreciendo, ¿no? Y yo prefiero decirles revolucionarias o avanzadas a su época, ¿no? Y yo precisamente hablamos de una de ellas, ¿no? Una de ellas que causó fenómenos extraños, durísimos y muy, muy raros durante los años 1785 al 1941. Hablamos de la bruja de Blair, no sé si te suena, Frank. Y tanto, claro. Y además, ¿vale? Se ha hecho película. Exactamente. Hablaremos de su maldición. Para poner a la aguja viajaremos hasta el año 1785, donde una anciana del lugar del antiguo pueblo de Blair, que es donde viene la maldición, que ahora es conocido como Rushville, se rodeaba siempre de niños en su casa, ¿no? Era una mujer muy amable que siempre tenía niños en su casa y tenía tal. Esto era una cosa normal, que esta mujer, por mayoría de edad, por lo que fuera, se rodea de niños, que está buscando una segunda juventud. Recordamos que estamos hablando de la bruja de Blair, que es Elly Kedward. Sí, correcto. Vale, esta mujer pasó que unos padres vieron que uno de sus hijos tenía unas extrañas señales en el cuerpo de este niño, y al preguntarle,
dijo que la anciana le sacaba sangre cada vez que iban a visitarla, en esas reuniones entre críos. Claro, los padres asustados visitaron a otros padres y todos coincidieron con la misma expresión macabra que esta mujer, cuando tenía a los niños en su casa, que teóricamente lo que hacía era disfrutar de ellos, lo que hacía era sacarles sangre, ¿no? La rapidez de las reacciones no se hicieron esperar, evidentemente. Niños y padres persiguieron a la anciana, cual su nombre era Eliquegua, como has dicho tú, hasta atraparla y acusarla de brujería. Su castigo fue brutal. La ataron en una carretilla, tal cual, una carretilla, y la abandonaron en el bosque para que muriera así de hambre y de sed, y de que se la dejaron allí en medio del bosque atada en una carretilla, ¿no? Claro, evidentemente no se supo nunca más nada a ella, y todo el mundo la dio por muerta. Pero años después empezaron a suceder unos sucesos extraños, ¿no? Empezaron a desaparecer niños del pueblo, misteriosamente, no se encontraban de ninguna manera, y a través del frío invierno no se encontró tampoco el carro, no se encontró la bruja, ni el cadáver, no se encontraron los niños que habían desaparecido, y bueno, y el pueblo acabó por abandonarse. La gente se asustó de tal manera que abandonaron el pueblo, y bueno, y años después, este pueblo abandonado fue otra vez conquerido por otras personas que ni conocían la historia de esta bruja, y empezaron a darse otra vez cosas extrañas como desapariciones de niños, como muertos, como gente que desaparecía. Bueno, este pueblo, pues bueno, siguió en este ámbito, y hasta que un día apareció una persona antigua por allí, una persona mayor por allí, gritando, un tal ermitaño llamado Rustin Park, y en el pleno mercado empezó a lanzar gritos airosos diciendo que esta historia ya se acabó, que se había acabado todo y tal. Las autoridades extrañadas lo retuvieron, le hicieron ir a una cabaña, y ahí se encontraron pues varios cuerpos de niños, y que algunos de ellos fueron brutalmente asesinados y destripados, ¿no? Resulta que está lo que es la maldición de la bruja de Blair. Sinceramente fue una casualidad de varias cosas que llevaron a este hombre también a coger niños y destriparlos, y finalmente tras su declaración fue condenado y sentenciado a la horca, ¿no? Y esta es la historia de la bruja de Blair, un poquito así contada de manera realista, ¿no? Sí, realmente lo que pasó no fue una maldición, evidentemente, sino que detrás de la mitología de esa bruja, alguien se aprovechó de esa mitología y acabó asesinando a sus niños y haciéndolos desaparecer, ¿no? Que era este hombre, ¿no? Según el mismo Washington Press, decía que Rustin Park declaró ante el juez que la voz de una anciana le ordenaba hacer estos terribles crímenes. Seguramente estaremos hablando de una mentalidad perturbadora, de una mentalidad con un síndrome pues traumático a nivel psiquiátrico, y que esas voces imaginarias que recibían en su cabeza le hacían hacer estos crímenes que todos atribuían a esta bruja que padeció en el bosque atada a una carretilla. A una carretilla. Y luego, evidentemente, como toda historia así de terror o terrorífica, pues siempre se forja esa leyenda, bueno, se trata de colorear mucho más ese dibujo. Desgraciadamente, pues bueno, aquellos tiempos eran así, cualquier cosa era una bruja, había pactado con el diablo y demás. David, no sé si tenemos algo más, vamos ya justito de tiempo. Estos tres temas, porque sé que vamos justicos de tiempo, Frank, soy consciente de ello. Y bueno, y quería darle ese homenaje sobre todo al pirata, que la verdad, ¿no? Que hay que ser un pirata, ser un ladrón, evidentemente, pero que no se reconoce la figura de este hombre, del pirata del gallego. Yo creo que había que hacerle este pequeño homenaje. Bueno, es que si con el nombre de Benito un pirata como que pierde credibilidad, si hubiese sido Barbarroja, Patapalo, un pirata llamado Benito, la verdad es que pierde mucha credibilidad. David, ha sido un placer como siempre tenerte aquí, cómo nos has ilustrado con estos tres temas, han sido geniales como siempre, y nada, oye, pasa un buen fin de semana, descansa y la semana que viene más. La semana que viene más, un fin de semana para todos, Fran, un abrazo desde aquí, y bueno, como hemos dicho, la semana que viene más intentaremos que sea mejor. Pues hombre, si no es mejor, como mínimo que sea igual. Pues David,
veremos. David, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Y ustedes ya lo saben, hemos llegado al final de esta Torre de Babel. Nos vamos de fin de semana. Sean buenos, si tienen que salir, conduzcan con prudencia. Abríguense, porque dicen que va a hacer frío. Ya saben que les esperamos aquí, pues a todos, que no nos falte ninguno. Si no, salgo del estudio, voy a buscarlos y les hago que vengan. Como siempre, en el control de sonido, nuestros compañeros Carlos Castro, Sandra Cariñena y un servidor quien les habla, Fran Hernández. Un placer de haber estado con ustedes y la semana que viene volvemos con más.